Primero, si podés decir cómo es tu nombre y qué actividad desempeñas. Franco Barzola, yo soy el coordinador de prensa de la municipalidad. O del gobierno de Río Cuarto, le decimos Bien. nosotros. ¿En dónde te formaste y qué te llevó a formarte? En la universidad, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, ¿qué me llevó? No sé, medio como que... Cuando hice el cursillo me inscribí en tres carreras y terminé yéndome a comunicación Ok, y ya me quedé. O sea, claro. pero- ¿Y qué aspectos claves rescatás de tu formación que te siguen sirviendo hasta ahora? el trato personal, el vínculo que se genera al ser una universidad más chica y al ser pocos los alumnos, Claro. el vínculo que se genera entre el docente y el alumnado me parece que es lo que más sirvió para Ok, ahora, para el futuro. para el futuro. Y en tanto experiencia a la hora de buscar trabajo, ¿cómo fue? Y no es fácil siendo comunicador. No sé si decirles esto de entrada. No lo quiero frustrar. No, es decir, no me acuerdo quién, no sé si era Claudio, vos sabés, Claudio Azar, que recién estamos charlando, pero no me acuerdo que en primer año uno de los docentes nos dijeron, en comunicación ustedes tienen que generar la necesidad porque Claro. no es algo que se buscó, por lo menos antes, ahora capaz yo creo que hay una demanda más grande, Bien. pero en su momento no era algo, viste, que estuviera Y ahora, natural. tipo, desempeñándote, ¿es lo que imaginabas, lo que esperabas? Sí, ¿O tienes sus diferencias por ahí? y sí, sí, más o menos. O sea, el campo, cuando vas a la práctica, siempre alguna modificación tenés, o Claro. sea... Pero, ¿te gusta sí, 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 las sí, sí. relaciones, la dinámica del trabajo? No, no, sí, 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 sí. Y me encanta la carrera aparte, también. Está bien, O sea, me gusta la profesión en general. está bien. ¿Qué opinas sobre esta especialización que se abrió este año? Estas tres No, que está muy bien. especializaciones. Está muy bien, de hecho. Sí, sí. Me parece bárbaro. Claro. Teniendo en cuenta que ahora... sí, es mejor. Tienen más opciones, más amplitud. Genial. Y por ahí no En tenés su que momento. esperar hasta tercer año para especializarte. No tenés que esperar y son más orientaciones. Ujú. Por ejemplo, el periodismo específicamente nosotros no lo teníamos. Estaba dentro de medios, por ejemplo. Claro. Y está bueno que ahora sea Bien. específico. Con respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías y tipo cómo se están implicando en los medios, ¿cómo ves el rol de la comunicación en eso? Fundamental. Sobre todo por las nuevas tecnologías. ¿Y sentís que se va a ver afectado también? ¿Un poco? ¿Cómo afectado? Yo creo que ya está afectado, ya se vio afectado. Bien, Sí, sí, yo creo que las nuevas tecnologías hicieron una revolución en términos de comunicación. Por un montón de motivos, alcance, claro, un montón de... está bien. ¿Tenés algún consejo o recomendación para los que estudian comunicación? No, que lo disfruten, porque es hermosa la carrera. Es Claro. hermosa, en serio. Que lo disfruten. Bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, ¿querrías arrancar diciéndonos tu nombre y tu rubro o actividad que desempeñas? Tengo varias cosas. Mi nombre es Alejandro González, yo soy locutor de la Municipalidad de Río Cuarto. No trabajo en los medios, porque siempre la pregunta es si trabajas en radio. No, trabajo solamente en la Muni. Y además hago eventos en vivo, sería eventos sociales, eventos protocolares. Desde hace 4 años yo me desempeño en el área de ceremonial y protocolo de la municipalidad. Primero estuve en prensa y ahora me pasaron a esa área. Y desde que me pasan a esa área empecé a estudiar y a cursar la tecnicatura en ceremonial y protocolo a distancia, que lo estoy haciendo en la Universidad de Salta, que son 2 años y ya estoy en el primer cuatrimestre, lo cerré casualmente ayer, del segundo año. Así que también es una de las actividades que estoy desempeñando también en el modo estudiante. Pero bueno, definitivamente lo que más me apasiona, me gusta, es el tema de la locución. Bueno, justamente decís de esto, donde te estás formando actualmente y anteriormente, ¿dónde te habías formado? Cuando yo comencé a estudiar, empecé Ciencias de la Comunicación en la universidad. También cuando yo terminé el secundario no tenía una idea muy acabada de lo que quería, pero en aquella época yo fui al Colegio Nacional acá en Río Cuarto. En sexto año teníamos pasantías y a mí me tocan hacer las pasantías como medianamente estaba encaminado a que quería estudiar Ciencias de la Comunicación. En realidad yo quería estudiar locución, pero acá no había.
y mis padres no le daba para bancarme en Córdoba, nosotros en sexto año del secundario hago las pasantías en Canal 13 y me encantó todo el mundo de lo que es la televisión, entonces me orientó un poco más a que definitivamente yo quería irme para el lado de los medios que me gustaban y bueno, así fue que entonces empecé a estudiar ciencia de la comunicación. Paralelamente a eso, iba también generando contactos y trabajitos, siempre ad honorem, en las radios como movilero. Es como que yo estudiaba y a la mañana, por ahí, o cuando hay un tiempo, hacía móvil en las calles, porque me salía las ganas de hacer algo más una vez que terminé las pasantías en Canal 13. De esta formación que mencionas, ¿qué aspecto clave rescatarías? ¿Qué es lo que vos rescatás que permanece hasta el día de hoy como algo fundamental? En lo de la universidad. Sí. Y es clave desde el punto de vista, desde la formación de uno. Hay un montón de situaciones que yo tomo como positivo haber cursado la universidad libre y gratuita, pero de los que más pondero siempre es no solamente la formación desde lo académico, sino también desde lo social. Yo conocí mucha gente, muchos amigos que todavía conservo, que son de otras partes del país, y esas relaciones, esos vínculos que uno genera, definitivamente son maravillosos, son los que uno tiene siempre a mano cuando hay posibilidades. Hoy con el uso de la tecnología es mucho más accesible, mucho más fácil, y entonces definitivamente la universidad no solamente me formó académicamente, sino también como persona. A la hora de conseguir trabajo, de buscar trabajo, que un poco mencionabas, pero ¿cómo fue esa experiencia? Es complicado. Para los que nos gustan los medios, la faz laboral es complicada. Yo, como te decía, fui haciendo paralelamente mientras cursaba, trabajaba en radios. Eso me llevó a conocer mucha gente que después, por una situación u otra, en algún momento de mi vida tuvieron intervención y me ayudaron a llegar a donde estoy. Hoy yo soy un beneficiado al 100% de estar trabajando de lo que me gusta en un lugar donde lo paso bien y disfruto de lo que yo hago. Definitivamente es así. Hay alguien que dice que si uno trabaja de lo que le gusta, no trabaja nunca en su vida. Bueno, creo que ahí en mi caso viene por ese lado, pero hacia atrás tengo mucho de pasarlo mal, si se quiere. Mientras yo conseguía esta posibilidad que se me fue dando, siempre, como te decía, iba paralelamente trabajando en la radio, haciendo de móvil. Eso me llevó a conocer mucha gente, muchos colegas también, amigos, hasta que llegué a tercer año de la universidad, que nosotros teníamos que hacer las pasantías de la universidad, ya de la carrera en radio, y empecé a trabajar en la radio universidad, a hacer las pasantías en realidad. Nos ofrecen con un grupo de compañeros a hacer un programa los fines de semana, los domingos, un programa deportivo. Se nos brindaban todas las herramientas de la radio, que en la radio esa no se puede vender publicidad, en la radio de la universidad. Entonces era hacerlo a gusto, y ahí pasábamos domingos toda la tarde, entrábamos a la 1, nos quedábamos hasta las 6, 7 de la tarde, y realmente pasamos momentos maravillosos. Desde ese momento, quien era el director en aquella oportunidad de la radio, que es Osvaldo da Costa, nos invita, o en realidad me invita a mí a seguir trabajando por la mañana, siempre con la expectativa de que en algún momento podía salir algo, que nunca salió, pero el hecho de estar ahí en el ambiente me lleva a que un tiempo más tarde me buscan de FM Libre, porque les hacía falta un movilero, y entonces empecé a ir a FM Libre a trabajar por la tarde. Esa posibilidad me hizo de que después fuera los fines de semana a trabajar en la radio, aprendí a operar, entonces era operador locutor y los fines de semana hacía eso, y ahí empecé a recibir mis primeros pagos, que lo que siempre rescato de eso es que mi primer pago vino una parte en efectivo, en plata efectiva, y después la otra parte era en canje, que yo no entendía qué era un canje. Y claro, entonces me daban, por ejemplo, a lo mejor una orden de compra para ir a una roticería, y yo iba y compraba comida, y ahí aprendí lo que era el canje. Y a partir de estar trabajando ahí y de esa forma, me surge una posibilidad después de hacer una locución acá en la municipalidad, que me buscan precisamente por ir conociendo gente. Me busca para hacer una locución que me sale muy bien, una locución que una mañana que se trabó un equipo, yo pude salir del paso, quedó muy bien parado quienes lo organizaban. Me ofrecen entrar a trabajar en el área de prensa de
en aquel entonces Fundemur, de lo que es hoy Deportes Río Cuarto. Y ahí arrancó mi carrera dentro de lo que es la universidad. Pero no fue fácil el comienzo. De hecho, yo trabajaba los fines de semana con mi papá de mozo, porque era lo que a mí me daba la posibilidad de tener dinero para poder costearme las fotocopias, para poder costearme el colectivo, porque bueno, al fin y al cabo también seguía estudiando. ¿Consideras hoy en día que se puede vivir dignamente de esta labor? ¿O crees que siempre hay que hacer algo más para poder Sí, vivir? definitivamente no. No podemos vivir lamentablemente dignamente de lo que es el trabajo en un medio. Lamentablemente los medios, en cuanto a lo que son sueldos y demás, están muy por debajo, prácticamente casi en la línea de la pobreza. Nosotros tenemos desde el CISPREN reclamos permanentes hacia compañeros que trabajan en el medio de comunicación, denominados grandes, que reciben mucho dinero de parte del Estado y que no reparten equitativamente. Entonces, la verdad que tengo colegas amigos que lo están pasando bastante mal. El gremio nuestro no es un gremio, el del CISPREN no es un gremio que sea fuerte, entonces al no ser un gremio fuerte no puede tomar por ahí muchas directivas que afecten definitivamente a los medios y por ende venga el acuerdo salarial por el otro lado. Hoy si vos trabajás en los medios tenés que tener 2 o 3 cosas que tenés que estar haciendo, pero bueno, creo que ocurre en la gran mayoría de las profesiones. Un docente le pasa lo mismo, un docente de educación física tiene que trabajar en 4 o 5 colegios porque si no, no le alcanza. Lamentablemente debería ser un trabajo mucho más digno y más redituable desde lo económico, pero sinceramente no lo es. Y en el mismo mío, que yo trabajo acá en la municipalidad, yo tengo sueldo por otro lado, como empleo municipal, tampoco es lo que uno desearía. Entonces yo también, por ejemplo, yo tengo un estudio de grabación en mi casa, donde grabo publicidades, yo trabajo los fines de semana en eventos sociales y entonces hacemos ese tipo de cosas porque, en mi caso, por gusto, pero también por una cuestión económica, porque no alcanza. ¿Qué diferencia encontrás, y que tal vez es inesperada, a la hora de llegar al trabajo en comparación a lo formativo? Que un poco decías antes, pero ¿cuál es la diferencia que encontrás que es clave? Me pasó con esta nueva tarea que tengo en la municipalidad, por sobre todas las cosas, porque ahí es donde yo encontré la diferencia con lo que estoy estudiando ahora. Cuando me pasan a ceremonia y protocolo, nosotros trabajamos en un municipio que si bien es grande, cuando baja, por ejemplo, ceremonial y protocolo de la provincia, ellos bajan con su gente y es como que nosotros tenemos que ver qué quieren hacer ellos y hacer lo que ellos quieran. Y es como que yo no me encontraba, no sé si lo dejo grabar. Y es como que... sí. Es como que yo no encontraba por qué tenía que pasar eso. Bueno, a partir de ahí como que me molestó que bajaran ellos y se tenía que hacer lo que ellos quisieran y yo no tener herramientas para poder un poco refutar lo que ellos estaban programando, por qué se tenían que sentar las autoridades de tal forma, por qué las banderas tenían que ir de tal otra, y que si bien yo tocaba mucho de oído, fue lo que me llevó a meterme en una carrera a estudiar para yo también formarme y primero saber por qué se hacían las cosas de tal o cual forma, pero además para yo también tener la posibilidad de poder organizar yo un evento, por ejemplo. Eso por sobre todas las cosas me pasó desde el ámbito y el aspecto en el que tengo yo ahora en la actualidad. Desde el ámbito comunicacional, cuando trabajaba en el área de prensa, era como que yo ya venía muy confiado con el bagaje que yo tenía, tanto de mi experiencia desde la universidad como el que traía de la calle, a dónde venía a trabajar y qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Por supuesto que uno siempre está dispuesto a aprender y siempre comete errores también, pero digamos son menos los errores cuando vos tenés una formación, en mi caso, hecha desde lo académico, pero también hecha desde la calle. En el aspecto de las nuevas tecnologías Uh-huh. y todo esto de la inteligencia artificial que venía en auge, ¿cuál crees que puede ser el escenario a futuro o el escenario actual? ¿Cómo crees que pueden seguir desarrollándose los medios frente a estas tecnologías? Me genera mucha incertidumbre porque avanza todo de una manera incalculable y entonces como que uno está parado hoy en día en una situación de no poder creer un montón de cosas.
en cuanto a lo tecnológico, ¿no? Y cómo se han instalado en los medios de comunicación. O fíjate que hoy los noticieros, la gran mayoría, el 90% de las notas que tiene un noticiero de televisión es mediante vía conexión telefónica y a través de una videollamada. Cuando antes era impensado eso. Está bien, lo trajo la pandemia, donde hubo que ayornarse también esa situación, pero después eso llegó para quedarse. Y hoy aparece la inteligencia artificial y yo no sé qué puede aparecer mañana. Entonces es maravilloso, pero siempre con cuidado. Me parece que hay que tener mucho cuidado también a la hora de cómo se trabaja una noticia, de cómo se la presenta, y eso no está pasando. Hay mucho, si se me permite la expresión, chabacanerío, y entonces se sacan las cosas así nomás, y en la famosa exclusiva o en la famosa posibilidad de tener uno la noticia antes que el otro, se sacan muchas noticias y no se tratan de la manera que se deberían de tratar. En cuanto al ámbito, nuevamente, de la universidad, Uh-huh. ¿Qué opinión te merece esto de la especialización de las carreras? Justamente especializar ciertos detalles, acercarse más rápido al aspecto laboral, al aspecto práctico. Lo tomo como positivo, muy positivo, porque fue lo que yo padecí cuando fui estudiante. Nosotros recién en tercer año teníamos radio por primera vez. Imagínate que a mí, que me gustaban los medios, fue un suplicio los primeros años de la carrera. Si lo hubiesen echado, como es en el caso de lo que ustedes me cuentan, de que tienen materias específicas, que tienen materias prácticas como esta, y aparte tienen las teóricas que corresponden que estén, me parece que sería una carrera mucho más llevadera. Me parece que ahora, en este cambio que le han hecho, va a ser mucho más llevadera. De hecho, me recuerda lo de ustedes a muchos compañeros míos que entraron y así como entraron dejaron la carrera porque ellos querían ser o locutores o periodistas y no se encontraban con eso en los primeros años. Era una carrera que nos orientaba más hacia el ámbito de la investigación en la comunicación y no hacia el trabajo en los medios. Por eso que se hayan abierto estas posibilidades, que ahora estén estas formas de poder cursar la carrera, me parece totalmente positivo. Y como para cerrar, ¿algún consejo o recomendación que nos quisieras dar respecto del estudio, respecto de lo práctico, de lo laboral? Que tengan bien en claro qué es lo que quieren para lo que va a venir. Que si bien hay siempre incertidumbre, pero que siempre esté ese fuego interior que los movilice a hacer algo. Y que si los moviliza a hacer algo, por más que sepan por ahí que se van a equivocar o que no es lo que ustedes quieren, si lo van a hacer, que lo hagan con ganas y que vayan con todo para adelante. Es decir, a buscar ese objetivo. Y después, cuando tengan ese objetivo, ver si era lo que realmente querían o no. Pero que también rescaten el proceso de cómo les demandó y les llevó llegar a ese objetivo final. Y nunca dejar de capacitarse. Hoy en día, el que más se capacita, va a ser el que más lejos llega. Decía Séneca, que un filósofo decía en su momento, él catalogaba la suerte, de que la suerte es el punto de unión entre preparación y oportunidad. Bueno, ustedes mientras más oportunidades tengan, las van a tener de acuerdo a la mejor preparación que tengan. Entonces, eso siempre hay que buscarlo. Entonces, tener siempre un norte, saber hacia dónde queremos ir y apuntar ahí. Nos podemos equivocar, pero nadie va a negar de que no lo intentaron. Así que eso. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Bueno, mi nombre es Axel Julián Marengo, para mí soy Julián, Axel no me gusta. Marengo, tengo 36 años, soy nacido en La Cautiva, un pueblo de 1000 habitantes del sur de la provincia de Córdoba. Hace del 2008 que soy recibido de periodista con orientación en deportes, cursé la carrera en el Instituto Superior Mariano Moreno en Córdoba. Es un terciario, me desempeñé en esa ciudad haciendo prensa institucional. Sí. Hasta el año 2011, en el cual me vine para acá, para Río Cuarto, y a partir de ahí empecé un recorrido en radios, ¿sí? En radios de cercanías a mi pueblo, General de Valle, Coronel Moldes, hasta desembarcar acá en FM Libre en 105.5. Después trabajé en Grupo Maradó con Osvaldo Hueve, con el Turco Hueve, hasta el año pasado, y desde febrero de este año soy jefe de deportes de Radio Río Cuarto, radio en la que hace del 2020 que estoy trabajando, un programa los sábados que recorremos los pueblos y contamos historias de cada uno de los pueblos. Bueno, eso en cierta manera es mi recorrido en los medios, desde el punto de vista público aquí,
Hace finales del 2019 estoy trabajando en la municipalidad aquí en esta estructura. Estuve 2 años haciendo prensa en el EDECOM junto a Gastón Maldonado y desde que él asumió como subsecretario de Prensa y Comunicación estoy trabajando aquí en la municipalidad. ¿Mm? ¿Qué aspectos claves rescatas de tu formación? ¿Qué aspectos claves rescato de mi formación? Es buena la pregunta. ¿Sí? Yo te diría que noto con el tiempo que me faltó de mi formación. Pero lo clave en aquel entonces fue animarnos a preguntar. Para quienes como ustedes salimos del secundario e ingresamos en la vida universitaria, los tiempos han pasado prácticamente 15 años y la formación de ustedes es muy distinta a la nuestra. Pero sí, el hecho de animarnos a preguntar en aquel entonces, a indagar sobre determinado tema, sea deportivo, sea político, sea social, de lo que fuese, que nos sacaron ese miedo a preguntar, a entender que todos podemos preguntar, nosotros quienes estamos en la función periodística y el vecino también puede preguntar. Con respeto se puede preguntar, se puede indagar. Eso fue lo que destaco en aquel entonces. Te estoy hablando de una formación que empezó en el año 2015, hace casi 18 años, hace un montón de tiempo. Ha cambiado muchísimo esa formación para bien, pero yo lo destaco a eso puntualmente en aquel entonces para quienes, como yo veníamos de un pueblo chico, imagínate, saltar de la Cautiva o Vicuña Maquena, donde yo hice secundario, a Córdoba fue un salto muy grande. Sí. Desde lo para cursar, desde como estudiante hasta como persona, fue un salto muy, muy grande. Listo. ¿Tu experiencia a la hora de conseguir trabajo, cómo fue? Mi experiencia a la hora de conseguir trabajo fue buena, ¿sí? Siempre desde que me recibí. A ver, vuelvo para atrás. Sí, sí. Si puedo darles un consejo, no sé quién para dárselos, pero tengan una experiencia o un recorrido en los medios, es que no esperen a recibirse para buscar trabajo. Que un título no los acerca ni los aleja a un trabajo. Y mi experiencia fue buena, siempre o nunca perdiendo el eje de donde yo quería llegar o donde quería ir, muchas veces teniendo que realizar otro trabajo que nada que ver al periodismo como para poder sustentarnos económicamente, porque es hasta que entras en la rueda y te haces conocido y demás, es no difícil, pero siempre entendiendo que tenés que tener una dualidad de ingresos. Y creo que a mí me ayudó mucho el hecho de la autogestión, de entender un periodismo autogestionado. Siempre lo entendí de esa manera, de que si yo me quedaba en mi casa esperando que me golpearan la puerta para decir, vos sos Julián Marengo, sí, tenés que... No, siempre entendiendo la autogestión desde el punto de vista desde la producción comercial, periodística y comercial. Eso me abrió muchas puertas que hasta el día de hoy me sigue abriéndolas. Hoy para mí producir un producto desde el punto de vista comercial me resulta a lo mejor más fácil que plantearlo desde el punto de vista periodístico. Pero porque siempre entendí, quizás por venir de un pueblo chico, de que un medio no te iba a pagar un sueldo para poder vivir, que había que hacer algo más como para poder estar en los medios de comunicación. Eso me resultó, por ahí los primeros pasos no fueron fáciles, pero una vez que arrancas a caminar como todo, da la sensación que hoy sí, pero eso es lo que a través de esto yo quiero dejarles. Perfecto. ¿Cómo son las relaciones con respecto a las relaciones sociales sí. y dinámicas en el trabajo? Son muy buenas, ¿sí? Tenemos que tener relaciones sociales en la vida, con el vecino, con el comerciante, con el amigo, con la novia, con la pareja, con lo que fuese, tenemos que tener relaciones sociales y eso los trasladamos, para mí con un valor que es insustituible, el respeto. Se llegan solas, las buenas relaciones sociales dentro del trabajo llegan solas, siendo respetuoso, un hola, un chao, buenos días, buenas noches, hasta mañana, y cumpliendo en los diversos ámbitos, en el público y en el privado, uno puede gestar buenas relaciones y a través de esas relaciones se van abriendo puertas, aunque te parezca mentira decir estoy con tal, lo saludo, y se te abre esa puerta y a su vez esa puerta te puede permitir llegar a otros lugares y demás, pero siempre con el respeto y no pasando por arriba a nadie. Eso yo lo considero fundamental. Bien. ¿Encontrás alguna diferencia importante entre el ámbito formativo del estudio y el ámbito laboral? Lo que te decía hace un rato. Yo salí de la facultad habiendo hecho un terciario, 3 años, primero radio, después tele, después hicimos comunicación gráfica y nos faltó práctica. Yo sentí que al momento de
tener que salir a... A mí la primera vez que me dieron aire en una radio, no muy bien, pero estuve cerca. Nos faltó más práctica que teoría, digamos. La práctica para mí es fundamental, el chocarte con la realidad. El estar... Eso no se puede simular, pero hay cuestiones del periodismo que uno las puede simular como para que el futuro periodista o comunicador se sienta en ese lugar. Después, el hecho de animarte. Yo siempre entendí que había que animarse. Siempre había que animarse. Pero sí la práctica. En esto yo te digo, ¿no? 2005, 2006, 2007, yo me recibí en el 2008. Pasó mucho tiempo y esta triada que hoy tiene la carrera de lo que antes era comunicación social, comunicador social, que ahora ya se ha diversificado en esto que recién nos contaba, bueno, para mí es fundamental eso. Perfecto. ¿Cuál crees que va a ser el escenario de cara al desarrollo de las nuevas tecnologías? Yo creo que ya estamos ante un escenario. Está muy presente con nosotros las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas formas de comunicar. Los medios que se han fusionado en plataformas o en canales de YouTube, la radio que hoy tiene que tener imagen para que los chicos de su generación la consuman. En unas horas viajo a Maquena, donde hice secundario, a dar una charla para el periodismo, por el Día del Periodista, que se atrasó por diversas cuestiones, y uno de los puntos va a ser ese, las nuevas tecnologías al pos de la comunicación. Nos pasa a nosotros, digamos. Yo creo que estoy en una generación del medio, de que antes para hacer una transmisión de fútbol había que cruzar un cable de 200 metros, cable de teléfono, y pedirle a la vecina si no te prestaba el teléfono durante 3 horas para poder hacerla. Hoy con un celular la podemos hacer de cualquier punto del país, del mundo. Y eso, puesto en la actualidad, es muy importante. El teléfono, las redes. Me parece que ya estamos en un escenario que va para mejorar. Siempre tendría que haber un marco, no regulatorio, pero sí un control de cómo se comunica y de qué forma, para principalmente cuidar algo que para mí es muy importante: la prolijidad del producto que se hace. No por el hecho de querer estar y poder hacerlo, se puede hacer de cualquier cosa con cualquier herramienta para comunicar. Tenemos que, a ver, esa prolijidad de antes, ¿se acuerdan de los noticieros? Ustedes eran chicos, pero el traje, corbata y Santo Biasetti diciendo otro tema, bueno, eso ya ha quedado en el tiempo, pero a mí la noticia contada de forma bizarra no me gusta. Por más que sea la nueva tecnología y la nueva forma, a mí particularmente no me gusta. Perfecto. Y si me tenés que definir qué es la producción audiovisual para vos. La producción audiovisual es lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve en cámara, que es un mundo muy distinto al que está detrás de cámara. ¿Sí? Pensándolo en la imagen, en la tele, en los videitos de reel, en los feeds que se puedan cargar con algún que otro video y demás. Es un mundo el que se ve de las luces para adelante, y para mí mucho más importante de detrás de cámara. Para que el que esté acá, como estamos sentados nosotros adelante, en un pupitre y hablándole a los oyentes o al televidente o a aquellos que nos consumen en redes, tenemos que tener un equipo como los que están ahí atrás, que no se les escape nada. Porque una vez que se enciende la cámara y te dicen aire, vos dependés muchísimo de los que están atrás. Dependés del camarógrafo, dependés en radio el operador, que es fundamental. Hay muchas personas que dentro de una producción audiovisual no se ven, pero que son tan o más importantes que los que ponen la cara adelante. El que te arma la producción con el entrevistado, que el entrevistado llegue a tiempo, digamos, eso pensándolo en un gran medio. Eso es la producción audiovisual. El atrás y el adelante, con las nuevas tecnologías, como vos decís ahora, que es fundamental. Son esenciales, creo que va de la mano uno del otro. Bien. Bueno, eso fue todo. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Y a ustedes, puntualmente. Gracias, chicos. ¿Podremos arrancar diciéndome su nombre? Sí. Y su rubro o actividad que está desempeñando a día de hoy? Bien, Horacio Reynoso, soy periodista, hago acá en Prensa de la Municipalidad, actualmente me desempeño como cronista, digamos, cubro los hechos, las notas que hay acá en la municipalidad. Y bueno, y la carrera cuando yo empecé en el 90, era la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, que eran 5 años. Uh-huh.
todavía no había todos estos niveles que hoy hay o diferentes ramas dentro de la carrera. Y estaba más apuntado a la investigación en comunicación, más que nada, más que el trabajo en sí en medios. Si bien nos daban una noción, lo importante era que era más apuntado a la investigación en comunicación. Teníamos más apoyado en sociología, yo no sé hoy si ha cambiado eso o no. Pero bueno, hablando de lo que a mí concierne es eso. Cuando termino yo, que egreso en el 97, ahí ya ingresa el otro año la rama de la tecnicatura, de comunicador, de comunicador. ¿Y en dónde fue donde te formaste o qué te llevó a formarte en esto que es ahora lo que estás? Bueno, yo paralelamente a lo que estudiaba en la carrera, yo siempre me gustó de la adolescencia a mí hacer periodismo, locución, me gustaba todo esta... Ya como que tenías una... claro, exactamente, y trabajaba, hacía locución por lo menos en una radio, entonces bueno, iba ya trabajando en ese sentido, me iba de alguna manera adquiriendo cierta experiencia. Claro. Por supuesto que después te encausa bien la universidad y te da el marco teórico que uno necesita. Y bueno, y después pude siempre, gracias a Dios, hacer la carrera paralelamente con el trabajo, porque yo empecé cuando vengo acá, porque era de un pueblo, cuando vengo acá a estudiar en la universidad, ahí trabajo de locutor en un canal de cable, que hoy es Somos Noticias, de Cablevisión. Trabajé 9 años, después empecé en el noticiero, y bueno, y ahí fue apasionándome un poco más el periodismo que la locución en sí, que también me gusta, pero el periodismo fue lo que está más bueno. te atrapó, digamos. Sí, me atrapó. Y bueno, y después, con unos años ya que pasaron más, fui haciendo, yo tengo un programa de salud hoy en Canal 13, los sábados, y también hago acá prensa en la municipalidad y algún trabajo también por ahí de periodismo que tenga que ver con todo esto. Bueno. ¿Y cuáles son esos aspectos en los que más destacarías de tu formación? ¿Aspectos en qué sentido? ¿Que me ha dado la carrera a mí? Claro. Está bien. Sí, por ahí siempre la formación dentro de la universidad es La base, digamos. Es la base y es muy importante, un marco muy importante para uno poder después desarrollarse. Yo descubrí que también trabajé en la universidad en el departamento de audiovisuales por 2 años, pero después renuncié a ese cargo. Cuando termino la universidad descubro que uno al alejarse de la universidad pierde ese contacto que tiene con lo académico, con la especialización permanente. Es como que uno dentro de la sociedad y ya trabajando en otras cuestiones o en otros medios que no tenés la universidad, ese movimiento que genera la propia universidad, uno se aleja un poco de esas especializaciones, de esas cuestiones que son tan importantes que le ayudan a uno formarse, ¿no? Y estar actualizado sobre todo. Claro, siempre es como hay que mantenerse actualizado. Mantenerse actualizado permanentemente, más aún cuando la comunicación todos sabemos que es vertiginosa y tiene muchos cambios. Y también, por supuesto, no despegarse en lo posible con la universidad, que es una gran usina de nuevos conocimientos, ¿no? Claro. Y eso es algo que se va haciendo como día a día dentro de lo laboral. Sí, digamos. sí, es lo que uno ve, ¿cierto? Y justo, bueno, tocando lo que es la parte laboral, ¿cómo fue la experiencia ya una vez que te recibiste a la hora de conseguir el trabajo? Bueno, dentro de todo no fue tan difícil, digamos, si bien es toda una experiencia y un escalón nuevo, porque yo, como te decía, desde los 16 años iba trabajando en radio, paralelamente cuando fui haciendo la carrera tenía ya la práctica también que te iba ayudando eso, entonces no fue un salto, digamos, tan importante, pero sí uno tiene expectativas cuando recibe un título de poder conseguir alguna cuestión mejor, ¿no es cierto? Claro, como que ya ves hay una puerta ahí que dice trabajo y a lo mejor es algo que por ahí o se complica, Sí, o alguno sí. que, como en tu caso, de que vos ya venías con una base ya de... Claro, venía con una base y está bueno, por eso una sugerencia de que todos los estudiantes que hacen comunicación, en lo posible poder hacer paralelamente una práctica es muy bueno. Es muy positivo porque te ayuda a que no sea un gran salto cuando te recibís y salís a buscar trabajo. Bueno, ¿y cómo describirías las relaciones o las dinámicas a la hora de trabajar? ¿En qué sentido?
como Sociales. sociales. Claro. Manejar vos Claro. con la audiencia, el público. Sí, la verdad que eso es una pregunta que nunca le busqué la respuesta, en realidad. Es ahora que me estás preguntando vos, pero en definitiva, a ver, si no sé si contesto a la pregunta tuya, pero el que viene de afuera, en el caso mío, de la región, entrar al Río Cuarto, de esta faz comunicativa, trabajar en los medios, muchas veces se nos hace difícil. No sé, porque el Río Cuartense tiene alguna forma por ahí de particular, qué sé yo, de recibir. No sé si es en todos los trabajos o no. Cuando uno empieza a hacer contacto con gente del medio, va conociendo a otras personas que se han formado también, mediante ya es como contactos, que así. se allanan más los caminos. Pero al principio no es fácil. Arranqueo de género. Y bueno, una pregunta que más o menos se suele hacer también en cuanto después de recibirse en alguna carrera, de si se puede vivir esa carrera, si se gana bien. Como que uno siempre Sí. se pregunta en si estudio esto en cuanto a lo económico, Claro. ¿no? Si es algo de lo que se puede vivir Sí, en actualmente. líneas generales por ahí se hace muy difícil. Hoy yo creo que cualquier trabajo que uno quiera emprender, la situación económica del país se hace difícil y necesita de otro trabajo para poder apoyarse y poder solventar todos los gastos y la vida que uno tiene. Claro. Pero bueno, también afortunadamente, por ejemplo, yo el trabajar acá en prensa en la municipalidad, además de esto, yo ya venía con el programa de salud en Canal 13, que también es un apoyo, un complemento para que uno pueda desarrollarse. Pero esto es muy particular y es muy personal, todo depende, me parece, de cada uno y de la beta que encuentre en la comunicación uno para poder vivir de la profesión, ¿no? Que es tan lindo y apasionante, por supuesto. Claro, entre que te guste y... Claro, y que sea también rentable para uno, Claro. que tengas Sí, un sí, como- ingreso digno, digamos. Claro, como para- encontrar ese equilibrio por ahí. de Sí, que- sí, no es fácil, pero bueno. Claro, Sí, sí. porque por ahí tenés que optar por también hacer otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, dentro de unos años yo estuve haciendo otro trabajo que no tenía nada que ver con lo mío Claro. y bueno, pero las experiencias son buenas y positivas, por supuesto. ¿Y encontrás como alguna diferencia entre lo que es el ámbito formativo de cómo te va formando en cuanto al estudio y lo laboral? Bueno, es un poco lo que decía yo hace un rato, de que yo lo que noté es que cuando terminé, egresé de la universidad y dejé de trabajar en el canal de la universidad, al alejarme y no tener ese contacto con la universidad, uno pierde toda esa formación permanente, lo académico, la especialización. Es como que a uno le cuesta más en la ciudad buscar esas especializaciones para seguir, estar ayornado con los conocimientos y todo. Pero la universidad te brinda toda esa posibilidad que está bueno no perderla. Por ahí creo que hay una disociación, ahora se ha visto más en estos últimos años y gracias a los gobiernos últimos que hemos tenido municipales, pero siempre he visto como un divorcio entre la universidad y la sociedad, en el sentido de que lo que se está gestando, se hacen las actividades dentro de la universidad, por ahí es como que no llega o el ciudadano común de la ciudad no lo percibe. Entonces es como que ahora hay que tender más puentes y creo que de a poco se va logrando. Claro, o sea, algo que permita crear una conexión entre... Una eso que conexión se y va- entonces el profesional que sale no es que se olvida de la universidad, sino que sigue de alguna manera comunicado, conectado. Claro, y digamos que otra cosa por ahí, como estoy hablando de lo que de relacionarlo y trata de conectar, también otra cosa que digamos que facilita, y más en la época en la que estamos, el tema de las tecnologías. Sí, digamos, ¿no? totalmente. Yo Que- estoy hablando de... Tengo una imagen imagínate cuando egresé, fue en el 97 de la universidad, hace un montón. Y ha cambiado muchísimo, por supuesto. Claro. Pero las redes hoy en día, obviamente. ¿Qué perspectiva tenés así de encara en lo que es esto de las nuevas tecnologías? Y de ahora? que está muy bueno, que cada vez avanza, como ustedes bien lo saben, tiene más terreno y que los programas, esos clásicos, que por ejemplo el que hago yo en Canal 13, para mí tienen fecha de vencimiento, o sea, son programas que a largo plazo, o a largo o a mediano plazo, no tan largo plazo, van a ir desapareciendo de la televisión, porque hay otra estructura, hay otra forma de ver la comunicación y me parece bueno. Claro, es- eso es una renovación. Es una renovación que está bueno y que son cambios propios del avance de la sociedad. Y en cuanto a la especialización de la carrera,
¿Qué opinión tenés respecto a eso? La especialización ¿a qué te referís, por ejemplo? Y en especializarte justamente en algo relacionado capaz con locución, digamos. O a lo Claro, mejor- bueno, siempre volviendo al plan ¿Cómo? viejo donde yo estudiaba, lo que siempre se apuntó fue más a la investigación en comunicación, más que nada. Y ahora, bueno, no sé, los nuevos planes que seguramente están más adaptados a los medios de comunicación, al trabajo que tiene que ver con los medios de comunicación. Pero yo creo que está bueno esto de que se hayan abierto nuevas alternativas para aquel que estudia esta carrera para que puedan darle mayores salida laboral y uno se sienta más cómodo en donde quiera optar por un camino o por el otro. Bueno, y qué, como para ir terminando, ¿algún consejo, alguna recomendación que te gustaría mencionar relacionado a todo lo que veníamos hablando? Sí, bueno, a los jóvenes, a los que estudian, a los que se forman y a los que ya también han egresado recién, es que lo bueno es poder hacer lo que a uno le gusta, le apasiona, y para eso hay que tener siempre la cabeza abierta, la mirada amplia y no alejarse de la universidad, que es aquella casa en donde te da siempre, genera, viste, un montón de oportunidades y además perfeccionamiento, especialización. Yo creo que eso está bueno, no divorciarse, digamos, con la universidad, sino mantener ese contacto, ese vínculo que ustedes pueden hacerlo y bueno, y buscar siempre nuevas ideas. En la comunicación siempre surgen nuevas ideas y estar atentos a eso. No sé qué otra cosa. Eso sería Bueno, todo. campeón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.